Dios los bendiga. Sean bienvenidos a la pregunta semanal, un segmento dominical en el que contestamos de manera general sus dudas e inquietudes acerca de temas de la Biblia. No olvide, por favor, enviarnos sus preguntas bíblicas en la caja de comentarios. Estaremos esperándolas. Soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica. ¿Por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? Es la pregunta que vamos a contestar en esta oportunidad. Y por cierto, esta pregunta es bastante común entre cristianos, pero no siempre obtenemos la respuesta más adecuada según los principios bíblicos. Por eso es muy importante repasar textos, descubrir una sana interpretación y conocer aspectos culturales e históricos alrededor de eventos que nos registra la Biblia. Conviene entonces repasar el contexto del pueblo de Israel y también el de Moisés como caudillo, como libertador de este pueblo escogido por Dios. En Éxodo capítulo 1 se nos relata que Israel, antes llamado Jacob, y José ya habían muerto y la familia de ellos se quedó en Egipto. Empezaron a multiplicarse y el temor llegó al faraón que intuía una revuelta. Eso lo dice Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Cuenta la Biblia en este capítulo que se levantó entonces un nuevo faraón que no conocía a José y este temía una guerra de los israelitas contra ellos. Pero la Biblia dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. Sin embargo, les impusieron a los israelitas más cargas y más trabajo forzado. Aunque el faraón había dicho a las parteras que asistieran a las hebreas en su alumbramiento para que si naciese un niño le dieran muerte y dejaran vivas a las mujeres. Pero Dios estaba en este asunto y esa terrible ley no prosperó porque las hebreas eran fuertes. Ante el fracaso del rey, este decidió que los niños nacidos que fueran arrojados al río con la intención de que murieran y evitar más multiplicación que les trajera más problemas en el futuro. Como sabemos, Moisés recién nacido viajaban por el río cuando fue encontrado producto de que sus padres ya no podían ocultarlo más tiempo, entonces lo colocaron en una canasta y lo pusieron en el río. Finalmente, la hija de Faraón encuentra al niño y lo cría en el palacio real como un verdadero egipcio. Al crecer y ver las duras tareas que efectuaban los hebreos y al ver cómo un egipcio maltrataba a uno de ellos, entonces Moisés intervino, lo golpeó, lo mató y escondió su cuerpo. Posteriormente se descubre la noticia y por el temor huye a Madián. Allí se casa con Séfora y tiene su primer hijo, Gerson. Después de muchos días, el rey de Egipto muere y los hebreos gemían y clamaban a causa de su opresión. Entonces Dios escucha su grito desesperado de ayuda y decide escoger a Moisés como su libertador. Ya en Éxodo 3, Moisés es llamado a cumplir esta misión y a sacar a este enorme pueblo de Egipto y llevarlo hasta Canaán, la tierra prometida. Éxodo 3, 9 al 10 nos describe de manera general los rasgos de esta misión tan importante que tenía Moisés. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando finalmente Dios cumple su palabra de liberarlos del poder y la esclavitud del Faraón y su ejército, los lleva por el desierto y allí empieza a mostrarles su poder milagroso para protegerlos, para sostenerlos en medio, por supuesto, de un ambiente hostil y peligroso como lo es el desierto. Sin embargo, y a pesar de todo, Israel se volvió rebelde y obstinado, no quiso obedecer a Moisés ni a los mandamientos de Dios, al menos eso sucedía con la mayoría que iba por ese camino. Y hay un episodio muy importante en la vida de Moisés en el desierto que nos ayuda a comprender por qué no pudo entrar en la tierra prometida. Vamos a leerlo y luego repasaremos otros textos que nos darán más luz en cuanto a esta decisión tomada por Dios y que humanamente debemos reconocer nos parece injusta, pues desconocemos
en mucho, diría yo, el carácter y los propósitos de Dios. Números capítulo 20, versos 1 al 13. En el mes de Abib, cuando el pueblo de Israel llegó a Cades, en el desierto de Sin, allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. Como en este lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. A Moisés le reclamaban, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados tan solo para hacernos morir en el desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas. Ni siquiera tenemos agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí, en la entrada, se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara y Dios se presentó con toda su gloria. Le dijo a Moisés, toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua y sacarás agua de la roca y verá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés les dijo, óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y Aarón, ustedes no creyeron en mí ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meriba, que significa queja, y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios y él les mostró que es un Dios santo. En realidad fueron muchas ocasiones en las que el pueblo de Israel se quejó de Dios y de sus escogidos. Nos imaginamos que para Moisés, Aarón e incluso María no fue una tarea fácil hacerse cargo de un pueblo tan terco y rebelde. Y por supuesto, sus emociones y sentimientos aparecían y debían controlarse para no perder de vista su misión. Pero en esta oportunidad, suponemos que el grado de frustración de Moisés era sumamente alto y a pesar de que junto con Aarón buscaron el consejo de Dios, su debilidad humana tuvo más poder, al menos en ese momento. Vamos a repasar lo sucedido. El verso 8, toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Esa es la orden directa de Dios. Y sacarás agua a la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Así que la orden de Dios era clara. Háblale a la roca que les dé agua. El verso 10, notamos la frustración de Moisés. Les trata de rebeldes y les dice, ¿acaso quieren que les saquemos agua de esta roca? El verso 11 nos describe lo que hizo entonces. Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. No era esto lo que Dios quería, darle de beber a todo el pueblo y el ganado. En realidad sí, porque Él estaba pendiente de todas las necesidades del pueblo. Sin embargo, no acepta nunca atajos ni formas diferentes de obediencia. Todo debe hacerse como Él desea al pie de la letra. Finalmente, los rebeldes y unos pocos fieles recibieron agua para beber en medio del desierto. Sin embargo, Moisés desobedeció las órdenes de Dios de hablarle a la roca en vez de golpearla 2 veces, como al final sucedió. Y es que cuando hablamos de obediencia, nuestros deseos y sentimientos quedan en segundo plano. Nuestra actitud debe ser la correcta porque a Dios hay que obedecerle no solo inmediatamente y de buena gana, sino que hay que tener la mejor actitud. Y este es un principio que no debemos ignorar. Pues bien, ante esta desobediencia de Moisés, ¿qué decidió hacer Dios? El verso 12 nos da la respuesta. Pero Dios les dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no creyeron en mí ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán al territorio que les voy a dar. Recordemos, amados hermanos, que cuando estaban en el santuario, Moisés y Aarón, allí Dios les dio las instrucciones claras y esperaba, por supuesto, que se cumpliesen. Entonces,
en este verso notamos que la decisión de Dios involucraba a los dos para que no se les permitiera entrar en la tierra prometida. Y las palabras de Dios son claras. Ustedes no me honraron, no creyeron en mí. Otra versión dice que ellos no santificaron al Señor. Y por supuesto, eh, ellos eran hombres de autoridad y debido al llamamiento que tenían, la imagen de Dios debía prevalecer, porque al final Dios debía mostrarse como un Dios bueno, poderoso, pero también santo, que debía aplicar la justicia para todos por igual. Como le mencioné hace unos minutos, como cristianos podríamos pensar que Dios fue injusto al tomar esta decisión de no permitirle a Moisés y Aarón entrar a poseer la tierra por la que tanto lucharon y por todas las pruebas que atravesaron y, por qué no decirlo, por haber soportado un pueblo terco y rebelde. Sin embargo, nunca deberíamos ponernos en el lugar de Dios y cuestionar sus decisiones porque somos pecadores, débiles e ignorantes acerca de la verdadera naturaleza de Dios y sus propósitos específicos. Así es que altercar con Dios sería una de las más grandes insensateces que nosotros pudiéramos cometer. Al final, Dios sí cumplió su promesa de darle a Israel la tierra que les había prometido, ya no como con Moisés, como el principal líder, ya no con Aarón ni con María, sino con Josué y Caleb, no sin antes tratar con toda una generación. No podríamos pensar en la santidad de Dios ante una sola desobediencia humana. Ya está demostrado en la Biblia que cuando los seres humanos hacen las cosas a su forma y bajo sus lineamientos, entonces viene el fracaso. Y por otro lado, tampoco debemos juzgar a Moisés ni a ningún otro que cometa alguna desobediencia, ya que aparte de Dios, pues todos estamos en el mismo nivel y somos juzgados de acuerdo con nuestras responsabilidades. Por ejemplo, yo como pastor y maestro bíblico, pues nunca pretendo que se me juzgue de la misma manera como alguien que recién inicia en los caminos del Señor. Eso sería bastante injusto. De manera que a mayor responsabilidad siempre habrá mayor juicio. Y último texto que describe la decisión de Dios en este asunto con Moisés es Deuteronomio capítulo 32 y el verso 51 al 52. Por cuanto pecaron contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los hijos de Israel, verán por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarán en ella, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Así es que Dios quería que Moisés confiara en él, especialmente después de que había mantenido una relación tan estrecha durante tantos años. Moisés en realidad no necesitaba usar la fuerza, ni sus capacidades, ni su don de liderazgo. eh, Simplemente necesitaba obedecer a Dios y saber que él sería fiel a esa promesa. Y por otro lado, cuando Moisés dijo, quieren que les haga salir agua de esta roca, yo me imagino que lo hizo sin mala intención, pero de alguna manera estaba atribuyéndose el milagro y estaba usando la fuerza y capacidad humana en vez de confiar en Dios. Entonces eso no iba a contribuir a que él pudiera santificar al pueblo como Dios esperaba de él. Y a pesar de este episodio y, y el hecho de conformarse con ver la tierra prometida, Dios siguió amando a Moisés y siguió usándolo para sus maravillosos propósitos con este pueblo. Finalmente, quiero leerle algunos textos que resumen la vida tan extraordinaria que tuvo Moisés, un gran hombre de Dios que todavía todos admiramos a pesar de sus errores humanos. Deuteronomio 34, versos 7 al 12. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él.
Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y para finalizar esta respuesta, yo diría que sería conveniente quedarnos con esta imagen. Moisés no entró en la tierra prometida, pero murió lleno de vida, conociendo a Dios cara a cara como ningún otro y usado en el poder de Dios para hacer milagros extraordinarios. No hubo un profeta como él y pudo con su vida y ejemplo pasar el estandarte a Josué para el cumplimiento de los propósitos de Dios para Israel. Les espero, mis amados hermanos, el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, para compartirles la respuesta a una nueva pregunta sobre la Biblia aquí en su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Por favor, comparta nuestras enseñanzas y todos nuestros programas. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.